Este año en buena parte de la provincia de Buenos Aires llovió ya en los primeros meses, en los primeros 6 o 7 meses del año, lo que llueve o más de lo que llueve en todo un año completo. ¿Esto qué provocó? Bueno, que hay caminos anegados, localidades que ya comienzan a estar en riesgo por inundación. Y además muchas quejas de falta de obras de infraestructura. Y sobre todo el impacto que tiene esto en un sector clave de la producción en la provincia de Buenos Aires, Fabián, como es el sector agropecuario. Es tradicional. En la provincia de Buenos Aires los ciclos de inundaciones y sequías golpean y mucho al sector agropecuario. Sí, y la queja también es habitual de los sectores agropecuarios. Eso también es habitual. Pero eso ya forma parte de la idiosincrasia del hombre de campo. Más allá de todo lo que le aporta a la economía, en este caso de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Pero da la sensación, digamos, que, a ver, en cuestiones relacionadas con aspectos climáticos, como en este caso la inundación, son atendibles todos los reclamos. Uno circula por el interior de la provincia de Buenos Aires y francamente ve agua. Parecen enormes lagunas los campos de un lado y de otro de la ruta. Te propongo, para hablar de este tema y de otras cuestiones vinculadas con la gestión, a un hombre que es clave, digamos, en materia de obra pública en la provincia de Buenos Aires, por el cargo que ocupa, que es ni más ni menos que el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, que tiene la gentileza de visitarnos. Ministro, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que sí, estamos viviendo momentos difíciles con el tema climático. Porque como ustedes bien señalaban, llovió más que lo que llueve en el año en el primer semestre. Esto implica un esfuerzo de muchas áreas y también involucrarnos y ser solidarios en el trabajo que no necesariamente es específico del gobierno provincial, como el mantenimiento de los caminos rurales. El mantenimiento de los caminos rurales está a cargo de la órbita municipal. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos plena conciencia de que frente a una situación como esta tenemos que trabajar solidariamente todos, buscar las soluciones, sobre todo porque más allá de que la situación es climática, está costando sacar la producción. En muchos casos todavía estamos en un periodo en el cual hay que sacar la producción de los campos y en otros casos es el ciclo permanente, que es casi cotidiano, como puede ser el sector de tambos, por decir algo, que permanentemente necesita sacar la producción, aún bajo lluvia, aún con los caminos muy deteriorados, obliga a que nosotros no pensemos si es municipal, provincial o nacional. Por eso ayer el gobernador Daniel Scioli recibió a unos 30 intendentes que vinieron a plantear concretamente la necesidad de ayuda. Ante esa necesidad de ayuda, el gobernador dispuso primero favorecer y facilitar todo tipo de acceso al crédito a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para que los municipios compren maquinaria. Para que los municipios compren maquinarias y en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, ver las posibilidades de ayuda financiera, que como ustedes saben, una economía como son las finanzas de la provincia de Buenos Aires siempre son bastante limitadas en los casos donde sea más grave, y la verdad es que es bastante complicado en todos los casos. Y por otro lado, liderar la búsqueda con el gobierno nacional de algún tipo de financiamiento para los municipios afectados, porque se necesitan también hacer gastos que no tienen que ver con las maquinarias, sino hasta con reposición del suelo, toscas, enripiados, y ni siquiera se consiguen en muchos casos los insumos porque está todo comprado. Ministro, es bastante compleja la situación. Hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo le dio un crédito importante a la provincia de Buenos Aires para atender algunas cuestiones relacionadas con la cuenca del río Reconquista, ¿verdad? Exacto. Hay saneamiento, es importante, es una cuenca amplia, casi como una veintena de distritos. ¿Qué pasa, hablando de la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, con otras cuencas que también requieren obras? Nos decían algunos productores agropecuarios que o están demoradas o por ahí están un poco adormecidas, qué sé yo. Por ejemplo, aquellas vinculadas con la cuenca del Salado. ¿Hay financiamiento para ese tipo de obras? ¿Dispone de dinero la provincia para encarar lo que hace falta hacer para avanzar en eso? Mire, con respecto a la cuenca del Salado en particular, se han terminado 3 etapas. Sí. A decir de los propios intendentes ayer, muchos de los cuales están en la zona de la cuenca del Salado, si no hubiese sido por eso, estarían directamente todas las localidades bajo agua. Son cerca de 9 etapas, ¿no? Claro, creo que para la conclusión final. Sí, pero no están demoradas, ministro. No están demoradas, porque digamos... Se hicieron 3 etapas.
¿sí? Y ahora la cuarta etapa es del orden de los 4.000 millones o 5.000 millones de pesos. O sea, que estamos hablando de una inversión muy grande. Ese financiamiento es un financiamiento que otorga el Gobierno Nacional, son obras que encara el propio Gobierno Nacional. Pero hay que entender que la etapa esta que viene va a requerir de un esfuerzo financiero bastante grande. Concretamente, resumidamente, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que se hizo? En resumen, yo sé que es muy complejo, pero básicamente, si usted tuviese que decirlo en pocas líneas, ¿qué es lo que se hizo hasta ahora en estas 3 etapas y qué es lo que viene, que es lo más pesado? Y lo que viene, básicamente, se llegó hasta la zona de General Belgrano y lo que viene es llegar hasta la altura de la Ruta Nacional número 5. Es decir, con canalizaciones y con el mismo estilo de obra, con canalizaciones, mucho volumen de metros cúbicos de remoción de tierras y obviamente toda la canalización que requiere. Es una inversión muy importante. Acelerar la capacidad de escurrimiento, ¿no? Digamos, básicamente lo que hay que hacer es acelerar que el río Salado escurra más rápido. Sí, y tratar en la medida de lo posible, porque hay lugares que, como se conoce técnicamente, hay valles de inundación, tratar de desplazar lo más posible el riesgo de esas inundaciones, pero también hay zonas que son muy deprimidas y que son difíciles de trabajar. Se ha hecho una enorme inversión en el salado en estas 3 etapas, primeras 3 etapas, que han salvado en gran medida la situación de los campos de la región de la Cuenca Baja. En la Cuenca Alta todavía falta trabajar, pero son inversiones gigantescas. Yo la verdad es que lo que veo es que permanentemente estamos en un periodo, además de cambio climático, bajo la influencia de la corriente del Niño, tenemos una enorme preocupación y una ocupación permanente por parte de Hidráulica de la provincia tratando de ir resolviendo todos los problemas y lamentablemente estas cuestiones se pueden resolver hasta un punto desde la ingeniería y hay otro punto que no es manejable. Pese al panorama que usted nos pinta, hay algunos sectores, por ejemplo, Carrió y los sectores de la coalición cívica que hablan de denunciar al gobernador por mal desempeño en sus funciones justamente por las obras que no se habrían hecho. ¿Usted qué opina? Mire, ayer las declaraciones de Carrió provocaron entre la risa y el espanto de los intendentes que estaban reunidos con el gobernador. Sí, claro, porque por el desconocimiento de causa, digamos. Y sí, Carrió dijo ni más ni menos que no se había hecho nada en el río Salado. Y estamos hablando de 3 etapas que son visibles, digo, no es algo que uno puede esconder bajo la alfombra si se hizo o no se hizo. Y por el otro lado, la cuestión de la denuncia como método político, la denuncia permanente como método político, es simplemente declamativo, son denuncias absolutamente inconducentes, no llevan a ningún lado, porque no es responsabilidad del gobernador ni de nadie, digamos, la cantidad de agua que cae. Es decir, por ejemplo, fui hace poquito a un municipio y le digo, yo les aseguro que el intendente no regula la lluvia. Pero además, en el caso de las competencias y de las funciones de nosotros, los funcionarios del propio gobernador, digo, se hace en función de los presupuestos que se tiene y del financiamiento que se tiene. Nosotros hubiésemos querido arrancar con la cuenca del río Salado, del Reconquista, que ahora obtuvimos los 230 millones de dólares del BID, cuando fuimos a pedir el crédito al principio todavía en mi gestión como ministro de Economía, en el año 2010, en la Asamblea Anual de Canadá, yo negocié y por vía telefónica iba manteniendo la negociación para introducir el tema en el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo le encantó la idea de financiar un saneamiento socioambiental, no solamente hídrico, sino socioambiental de la cuenca del río Reconquista. Llevó 3 años de maduración conseguir el préstamo, pese a toda la buena voluntad. Y si nosotros no teníamos esos ingresos, no íbamos a poder hacer esta intervención. Entonces, a veces se plantea con liviandad como si los recursos fuesen infinitos. A eso iba, ministro, justamente. Usted dice, se hace lo que en materia presupuestaria de financiamiento se puede.
La verdad es que hoy por hoy, usted me dirá si es así o no, parece que está medio complicado salir a buscar sobre todo financiamiento externo, que es lo que generalmente uno sale a buscar para encarar la concreción de grandes obras y demás en la provincia de Buenos Aires. Sin financiamiento externo porque está complicado. Y con un presupuesto acotado como el que tiene la provincia de Buenos Aires, porque también es cierto, tiene un déficit estructural en ese sentido, en materia de los recursos que recibe y demás. ¿Se puede avanzar o no se puede avanzar en obras que son esenciales, como por ejemplo mantener el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires, ministro? Mire, se avanza, la provincia de Buenos ¿Sabe por qué? Aires... Perdón, ahora sí. le dejo. Se lo pregunto porque en el imaginario social se genera esa sensación de que, bueno, hay que ir tapando baches porque el presupuesto no alcanza, entonces esta obra espera un poco más y atendemos las cuestiones más urgentes. Siempre en cuestiones presupuestarias se prioriza y se jerarquiza desde lo más urgente y desde lo más necesario, porque corremos de atrás. Es decir, este es un país que durante décadas no tuvo inversiones y no tuvo infraestructura y no tuvo mantenimiento. Entonces siempre se corre de atrás. La ventaja que nosotros tenemos en el gobierno de Daniel Scioli es que por primera vez en varios años no recibimos recursos discrecionales. Y por otro lado, que las obras que vamos planteando las vamos haciendo con recursos específicos para obra pública. Ministro, última pregunta del tema gestión, después vamos a ir a la política, pero en algunos años anteriores a este se subejecutó la partida para obras y servicios públicos. ¿Cuál es la explicación técnica de por qué se destinaba X cantidad y después al final no se terminaba gastando? Porque el presupuesto es un indicativo que después... ¿Un dibujo es? No, es un indicativo, es una estimación, que después está sujeta a los ingresos que se perciben, ¿sí?, a los créditos que se obtienen y también a la maduración de las obras. ¿Qué quiere decir la maduración de las obras? Que hay obras que se pueden desarrollar los proyectos, licitar y adjudicar y empezar en un tiempo por ahí distinto que el que se tenía planificado. Eso por un lado, es decir, restricción presupuestaria y maduración de las obras. Pero podríamos decir que bajo las condiciones en las cuales estamos actuando, la provincia de Buenos Aires viene desarrollando obras muy importantes, por ejemplo, en materia vial, estamos haciendo más de 3.400 kilómetros de reparación de rutas, estamos llevando adelante las obras de la provincia sí, es una de las peores, ¿no? Porque son 12.000 kilómetros de ruta y son las más transitadas del país, por la riqueza y por donde está localizada estratégicamente la provincia de Buenos Aires. ¿El fondo fiduciario vial ese que se conformó, creo que en el año 2013, viene funcionando para la... Se está ejecutando a pleno, se está ejecutando a pleno. Estamos ejecutando con una decisión ya plurianual de los próximos 2 años tener estos 3.400 kilómetros de rutas rehabilitados y unas cuantas rutas repavimentadas. Permítame que en algunos casos necesita la última pregunta repavimentación. De gestión, ministro, dos cortitas, porque se habla mucho sobre, particularmente en estas horas de esos dos temas. Uno, ¿cómo están los recursos para la infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires? Efectivamente, hay mucha deficiencia en ese sentido. Y la otra está relacionada con la autopista Buenos Aires-La Plata. Usted me va a decir, ustedes pasan, la circulan y ven que estamos trabajando, pero da la sensación de que está medio caro el peaje. No sé si usted tiene esa sensación o no. Voy a empezar por lo segundo, porque la infraestructura escolar depende un poco de la Dirección General de Escuelas, pero con la infraestructura escolar voy a decir que es fácil encontrar 200 casos de escuelas con algún nivel de deterioro cuando tenemos más de 18.000 establecimientos educativos. No es lo general, no es lo general, es lo particular. En el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata, es la autopista por kilómetro más económica de todos los accesos a Capital Federal, pero por lejos. La autopista de la 25 de mayo son 70, 80 centavos por kilómetro. Sí. Nosotros tenemos 0,17 centavos por kilómetro. Es decir, estamos muy por debajo de lo que cuesta, digamos, los accesos a Capital Federal. Con lo cual no está cara la autopista. Y a diferencia de otras gestiones, desde que se creó AUBASA por decisión del gobernador,
nosotros tenemos que la autopista está en permanente obra. Desde el primer mes que tomamos la autopista, empezamos primero con arreglos de bacheo, ahora con el tercer carril terminado, porque está prácticamente terminado, faltan algunos pocos detalles. Se va a hacer toda la repavimentación de toda la traza, se están colocando cámaras de seguridad, toda la iluminación se ha hecho a nuevo, la señalización se está haciendo, es decir, no hay un peso de los ingresos de la autopista que no sean destinados a la propia autopista y reforzado por inversión del gobierno nacional. Y eso se nota en obra. Yo le preguntaba algunas críticas relacionadas, digamos, con el costo nada más. ¿Y qué pasó con Coviares, digamos? ¿Tuvo que devolver algo? ¿No devolvió nada? Digamos, con Coviares... Si no hizo nada, se las llevó todas, digamos. Coviares todavía Coviares no hizo ninguna presentación con respecto a un reclamo que todo el mundo esperaba de, bueno, ahora van a hacer un juicio contra el Estado porque evidentemente nosotros actuamos y tampoco el Estado sujeto a derecho. No, el Estado va a hacer la liquidación final como corresponde y vamos a reclamar lo que corresponda. Ministro, en un ratito nada más lo vamos a consultar por temas que tienen que ver con la política de la provincia de Buenos Aires. Después de esta pausa. Ya volvemos.